Viernes 2 de septiembre del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Puente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente que podamos realizar esta oración antes de acercarnos a la lectura y posterior exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu favor, por todo lo que has hecho hasta este momento. Tú eres glorioso, eres maravilloso, por tanto reconocemos tu excelencia y tu grandeza. Permítenos ahora con corazón humilde y con un oído atento acercarnos a ti. Háblanos a través de tu palabra, permítenos entenderla. Y como tú dijiste en cierta ocasión, Padre, que tu Santo Espíritu nos va a recordar y enseñar tus palabras. Y cuando Él lo haga, Dios nos va a llevar a ti. Eso es lo que te rogamos en esta tarde. Que tus palabras nos lleven a ti, Señor. Que nuestra mente se enfoque totalmente en ti. Y que al enfocarnos a ti, Padre, ponernos nuestros ojos en ti, nuestra vida sea transformada. Como tantas veces te hemos rogado, abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñame al Salmos capítulo 139. Vamos a leer solamente un texto. Ahí les puse dos, pero solamente quiero que leamos de momento el versículo 23. Reitero la cita, Salmos capítulo 139, versículo 23. Dice la bendita palabra de Dios: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. A lo largo de este mes de septiembre voy a continuar con hábitos para crecer espiritualmente. Iniciamos en el mes de septiembre, pero solamente alcanzamos a tocar 3 de por lo menos 7 u 8 que tengo contemplado. Y creo conveniente terminar la serie. Quizás no diría excedió la fecha, pero es preferible terminarlo para que tengan completo todos estos hábitos que pueden contribuir para nuestras vidas, que el Señor pueda desarrollarnos un carácter mucho más robusto en cuanto a fe y, como dice la Escritura, que nos parezcamos más a Cristo. No hay otra forma de parecerse más a Cristo si no es a través de escuchar y obedecer la palabra. Quiero en esta tarde desafiarle a través de lo que David enseña en este Salmo 139. Los últimos 2 textos de este Salmo 139 son uno de los quizás más repetidos en lo que se refiere a este Salmo. Este es un Salmo maravilloso. David habla de 3 grandes verdades o 3 aspectos del carácter de Dios. Y de esos 3 aspectos, Dios lo que manifiesta de su persona, David toma esas 3 grandes verdades y las aplica en un tono personal. Y lo que él hace nos puede servir a nosotros. Porque lo que David va a presentar en este versículo 23, no vamos a desarrollar el 24, que son los 2 textos que pienso tocar, hoy el 23 y el domingo el verso 24. Pero David nos invita a crear en nuestra vida un hábito muy saludable y muy benéfico, que es el hábito de rendir cuentas delante de Dios. Presentarse delante de Dios y decirle a Dios, como lo hace David en el versículo 23. Hay 2 peticiones que David hace en el 23 y otras 2 peticiones que David hace en el 24. Quiero hoy solamente explicar las primeras 2 peticiones que David hace en el versículo 23. El título de esta enseñanza, de hecho, es Dios examina todo mi ser. A modo de petición, es una súplica, es una expresión, no es meramente afirmativa, sino que se convierta en una oración en nuestros labios. Decirle a Dios, Dios mío, por favor, examina todo lo que soy. Eso es lo que David pide en el versículo 23. Y quiero explicarle a fondo qué significa lo que David está pidiendo en ese versículo 23. Nos conviene a usted y a mí, de tiempo en tiempo, presentarnos como David lo hizo, en humildad y con total sinceridad delante de Dios y hacer ese ruego algo personal. Señor, por favor, evalúa todo lo que quieras de mí.
Revisa todos los rincones de mi vida. Y no solamente los rincones de mi vida, sino todo mi ser, empezando por mis pensamientos. Eso es lo que David nos invita a hacer. Lo quiera o no lo quiera usted, toda la vida o toda su vida va a ser sometido a examen. Lo quiera o no lo quiera, su vida tiene que ser evaluada. Es necesario que usted sea evaluado cada día. Desde la escuela nos enseñan, de hecho esta semana nos dijeron en la primaria, es una semana en la que, o lo que fue la semana pasada, nos dijeron, es una semana en la cual la principal prioridad es diagnóstico. Queremos ver fortalezas y debilidades de cómo vienen los niños, cómo cerraron el ciclo anterior y cómo están empezando este ciclo anterior. Desde pequeños somos sometidos a prueba, evaluación. Si a usted no le gustan los exámenes, aun cuando usted salga de la escuela, si va a ir a un trabajo, de todos modos le van a evaluar. No van a contratarle de buenas a primeras si no ven su rendimiento. Ya ven siempre, o en la gran mayoría de los trabajos es sí, te doy un chance, pero quiero ver qué tal rindes. Eso es una prueba, es un examen, un análisis. Así que para donde vayamos necesitamos ser examinados. El más importante quizás de todos tiene que ver con el que seamos evaluados a través de los médicos para diagnosticar nuestra salud. Los exámenes, las evaluaciones, el que seamos puestos a prueba, o como diría David, que seamos examinados, implica que conozcamos nuestras fortalezas, que conozcamos nuestras debilidades, que se mida nuestra calidad de carácter, calidad de persona, y por qué no diagnosticar cómo está nuestra salud mental, emocional y espiritual. Para todo eso sirven las pruebas. Cuando David se acerca delante de Dios en el Salmo 139, verso 23, David está pidiendo un examen minucioso para su vida. No solo le pide a Dios que evalúe su exterior, cómo se comporta. David pide que Dios examine la totalidad de lo que él es. Y estas son las dos peticiones que David hace y que usted y yo debemos tener el hábito de cada vez que nos presentemos ante el Señor, decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué está diciendo David con eso? En primer lugar, David está diciendo, es necesario que usted y yo nos presentemos ante Dios para rendir cuentas. Eso es una de las cuestiones importantes. Tenemos que ir a rendir cuentas delante de Dios. El Salmo 139, en los primeros 6 versículos, dice, ¿por qué debemos rendir cuentas? Debemos rendir cuentas porque Dios examina y conoce perfectamente nuestras vidas. Eso le llaman técnicamente omnisciencia. Dios es alguien que lo sabe absolutamente todo, que conoce a la perfección toda nuestra vida. Nos conoce mejor que cualquier persona en esta tierra. Dios sabe todo. Y otra forma también de decir es que no hay secretos para Dios. Ante Dios usted y yo estamos totalmente descubiertos. Lo que podamos ocultarle a medio mundo, a Dios jamás se lo vamos a poder ocultar. Eso significa lo que David explica en los primeros 6 versículos. Dice el verso 1, Dios, tú me has examinado y has conocido quién soy yo. Me conoces totalmente. Examinaste mi forma de actuar, examinaste mi forma de pensar y aún examinas mi forma de hablar, mis palabras. Utiliza David esas 3 expresiones, verso 2, verso 3 y verso 4. David dice, bueno, si ese Dios examina toda mi vida, si ese Dios, versos 13 hasta lo que es el verso 18, Dios es no solamente el que conoce todo, delante de Dios no hay secretos, pero también verso 13 al 18, Dios está en todos lados, es omnipresente. No puedo huir de Él. A donde yo vaya, Él va a estar ahí. Y si está ahí, entonces va a examinar mi vida sin importar qué hago o qué deje de hacer y sin importar si escondo o no escondo. De todos modos, como Dios también está en todo lugar y es omnisciente, su omnisciencia me estudia, evalúa en todas las áreas. Y no solo eso,
Dios tiene el derecho moral de examinar la totalidad de mi vida, porque del versículo, cuando dice el escritor bíblico, tú me creaste, oh Dios, a partir del versículo 13, Dios me creó, y como Él me creó, entonces me conoce mejor que nadie. Entonces su poder es tan grande que no solo creó el universo, sino también me creó a mí. Ese tercer aspecto del carácter de Dios me deben llevar a presentarme ante Él. Si sé que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, es decir, que su poder es sin límites, un poder glorioso y majestuoso, tan majestuoso que fue capaz de crearnos y guardar todo el proceso de nuestra formación en el vientre materno, que es lo que dice David en los versículos 13 al 18. Del 1 al 6 habla de la omnisciencia de Dios. Del 7 al 12 habla de la omnipresencia de Dios. Del 13 al 18 habla de la omnipotencia de Dios. Si es un Dios que lo sabe todo, del cual no puedo escapar porque está absolutamente en todos los lados, y si tiene tal poder que puede beneficiar y favorecer mi vida, ya me lo demostró desde antes de que yo fuera totalmente, diría, desde que mi cuerpo, antes de que se desarrollara totalmente, Él estaba al cuidado de mí a través de sus actos poderosos. Entonces, ¿cómo no voy a confiar en un Dios a quien no le puedo esconder nada y me conoce a la perfección, que va a estar conmigo a donde quiera que yo vaya, y no solo va a estar conmigo donde yo quiera que vaya? Su poder me garantiza favor y bienestar a través de actos milagrosos, tiernos y compasivos, como lo ha hecho desde la propia concepción de mi vida. Entonces, entendiendo todo eso, usted y yo deberíamos ir delante de ese Dios mientras hay oportunidad. Eso es lo que David está diciendo también en este salmo. Lo que dice en el verso 23, examíname, oh Dios, es una expresión voluntaria que se rinde de total voluntad. Nos conviene ir delante de Dios por voluntad propia, porque ese Dios es el que me creó, del cual no puedo escapar, el cual conoce todo, y ese Dios dice que tiene reservado un día de juicio. Bueno, me conviene ponerme a cuentas con el juez antes de que ese juicio llegue. Me conviene hacerlo aquí y hacer voluntariamente el ir a Él, acudir delante de Él. Mientras hay vida, hay esperanza. Ahí tengo que ir delante de Dios y debo rogarle cada día. ¿Sabe que alguien dijo con mucha razón? Usted y yo tenemos que ser juzgados día con día aquí para que no seamos juzgados después en la eternidad. Esa es la tarea que usted y yo tenemos en Cristo. Mejor es ser juzgado a los pies de la cruz que atravesando la eternidad y haber despreciado en este mundo la cruz de Cristo. Eso es la peor necedad que se puede hacer. Rechazar el sacrificio de Jesucristo y pensar que uno va a salir impune cuando le toque presentarse ante el Dios que va a juzgar a vivos y a muertos, como dice la Escritura, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, cuando le dice a Timoteo que predique la palabra, dice: te encarezco delante de Dios, que ha de juzgar vivos y muertos, que prediques la palabra. Esa es la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Apocalipsis vuelve a repetir el gran juicio entre el tono blanco, aquellos que rechacen a Jesucristo. En suma, el salmista, aunque de forma breve y de forma incompleta, nos invita a mejor ser juzgados aquí, a buscar delante de Dios voluntariamente mientras tenemos vida, presentarnos ante ese Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, presentarnos de forma voluntaria y suplicarle que nos limpie, suplicarle que examine, que indague, que investigue, que haga de nuestra vida un análisis total. Eso es lo que David está diciendo en esta primera parte del texto de examíname, oh Dios, y es una petición voluntaria. Es mejor que usted y yo vayamos y voluntariamente supliquemos que Dios indague en nuestras vidas, que Dios examine, evalúe, pese, mida, revise toda nuestra vida. Hebreos 9:27 dice: nos conviene hacerlo porque todo hombre muere una sola vez. Establecido está que el hombre muere una sola vez y después de esto
su juicio. Entonces, ¿sabe qué? Para librar ese juicio únicamente es Jesucristo. Jesucristo es la esperanza que tenemos. Pero algo que día con día usted y yo debemos desarrollar como hábito es presentarnos ante Dios voluntariamente cada vez que tengamos oportunidad y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, examina y revisa mi vida, porque hay cosas que yo puedo ser engañado. El escritor bíblico Jeremías 17:9 dice que tenemos un corazón engañoso y que ese corazón es tan engañoso que debemos tener cuidado de él. Jesús dijo en el Nuevo Testamento: ¿de dónde vienen los malos pensamientos, las lujurias, las envidias? Vienen de aquí, de ese corazón pecaminoso. Si bien nosotros como cristianos somos pecadores que están siendo renovados y transformados y redimidos, sin embargo, la misma Escritura, el apóstol Pablo y aún Jesús nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo nos recuerda y nos dice: tengan cuidado porque hay una lucha entre ustedes. Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Hay una lucha que depende si ustedes se someten al Espíritu. Entonces va a triunfar el Espíritu en tener el control y dominio sobre ustedes. Pero si ustedes no dependen del Espíritu, entonces la carne va a triunfar y ustedes van a estar en esa disyuntiva de entregarse al pecado o de consentir el pecado en sus vidas. Sea como sea, necesitamos cada día que alguien nos cuide la espalda, que alguien vigile nuestros pasos, que alguien vigile nuestros corazones, porque hay mucho, diría, en contra nuestra. Si pretendemos hacerlo a través de nuestra fuerza, dice David, no nos conviene. Nos conviene ir delante de Dios y decirle a Dios: Señor, revisa. O como el salmista va a decir: ¿quién puede entender sus propios errores? La respuesta es ninguno. Ningún ser humano puede vislumbrar o tener la totalidad de sus propios errores o medir el posible riesgo de su pecado a menos que Dios lo asista. Isaías capítulo 1 verso 18 dice el escritor bíblico que Dios nos hace una invitación, se la hace al pecador, pero esa invitación que dice Isaías capítulo 1 verso 18, si usted lee el contexto, no estaba hablándole a gente pecaminosa, le estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo? Vale para los dos. Yo he escuchado este texto generalmente en predicaciones de carácter evangelístico, pero el texto no es meramente de carácter evangelístico, es un llamado de Dios que le hace a su pueblo en el libro de Isaías y le dice a su pueblo que venga y se ponga a cuentas con él. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. ¿Qué hiciste de malo? ¿Qué tan grave es tu pecado? Dice Dios. Bueno, vamos a ponernos a cuenta. Tan grave como sea, Dios en su amor y su gran misericordia a través de Jesucristo puede limpiar y perdonar toda vez que se confiese y se aparte del pecado, como dice el escritor bíblico. Ese es el llamado, esa es la tarea. Debido a que no podemos esconder ni engañar a Dios, lo mejor entonces es aceptar la invitación a reconciliación y presentarnos delante de Él y decirle: aquí estoy voluntariamente, revísame entonces. Es como pasar una revisión policíaca, o si usted ha viajado, cuando revisan que no haya nada indebido. Es más que eso, la revisión de examíname. Es decir, aquí estoy, dispón de mí como tú quieras, pero examina la totalidad y ve qué hay en mí. Si hay algo que pueda lastimar o dañar, no quiero que permanezca ahí. Esa es parte de la petición que David está haciendo en ese apartado de la primera parte del versículo 23. Lo que David confiesa ahí es algo que usted y yo tenemos que desarrollar cada día de nuestras vidas, en decirle a nuestro Señor: Señor, por favor, sé tú quien vigile, examine y revise todo mi ser. Pero no solamente eso. Esa petición de David, examíname, oh Dios, y la forma tan personal y tierna en que lo dice. Alguien dijo por ahí: es una petición muy grande hacerle a Dios. Que usted le diga a Dios: te doy permiso que tú indagues en toda mi vida, no es cualquier cosa, Y Dios se toma muy en serio cuando usted le dice. Y si usted ha cantado, por cierto, el canto aquel que dice del alfarero, el que le dice: quebrántame, transfórmame, Dios se toma muy en serio la petición.
no está jugando. Él no crea que cuando usted le dice eso, usted va a decir después, es que no sabía qué estaba pidiendo. Por eso se nos manda que cantemos con el entendimiento, que meditemos antes si estamos dispuestos y tenemos lo suficiente para hacer tal compromiso o tal petición. David en esta petición de examina, oh Dios, y luego esa parte, y conoce mi corazón, le está haciendo una invitación y le está diciendo a Dios, aquí tienen las llaves de toda mi vida. Tú entra aquí y haz como tú quieras, como a ti te guste, tú dispón de ello. Tú examíname, pruébame, investiga, familiarízate, que eso es también el significado del verbo yadá, que se traduce conocer. David de alguna forma está mostrándonos también que no solamente es pedirle a Dios cada día mientras tenemos vida la oportunidad de reconciliación con Él a través de lo que es la confesión o la súplica de examíname. Es también una expresión que implica someterse voluntariamente a una evaluación. Si usted le huía a los exámenes, como cristiano le conviene buscar exámenes. Le conviene ir delante de Dios y decirle, Dios mío, vengo para que me evalúes. Revísame, ve cómo estoy, mide mi nivel de aprovechamiento, ve si estoy echándole ganas o no le estoy echando ganas. Pruébame, Señor, ponme a prueba. Y si me doy cuenta, Señor, o si me ayudas a darme cuenta que no estoy dando el ancho, ayúdame a dar el ancho. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted que está progresando en algo si no se evalúa? Si no se somete a prueba. Necesita someterse a prueba, pero tiene que hacerlo voluntariamente, no de mala gana. Tiene que hacerlo de buena gana. Eso es lo que David está haciendo en el versículo 23. Después de que él meditó en esas tres cualidades de Dios, dice, bueno, si tengo un Dios tan grande, tan poderoso, tan sabio, entonces voy a aplicarme y voy a sacar provecho a todo lo que mi Dios es, y en mi vida personal le voy a suplicar que haga de mí un mejor creyente, que me examine en la totalidad de mi vida, pero quiero hacerlo sometido de forma voluntaria. Es entonces que va y le dice a Dios, estoy listo para el examen, ponme el examen. ¿Se acuerda usted de esos compañeros que a veces se le olvidaba al profesor que iba a aplicar examen, y aquel que había estudiado luego decía, y no les va a poner el examen? Y el que no estudió sufría, pero el que estudia y sabe que está listo para eso, es un deleite incluso para esas personas, ese tipo de momentos. Bueno, usted y yo deberíamos presentarnos ante Dios y decirle, Señor, ponme un examen para ver cómo ando, qué tan saludable estoy, qué calidad de carácter tengo, y si estoy débil o estoy fuerte, Señor. Mide todo eso, solo tú puedes hacerlo. Como tú me conoces, tú me creaste, tú me conoces a la perfección y has visto dónde he andado y dónde he estado, has revisado mis pensamientos, lo que he dicho, todo está delante de ti. Bueno, Señor, toma todo eso y evalúame y revísame y dime cómo estoy. ¿Cuál es mi calificación, Señor? Eso en parte está haciendo David. ¿Quién de nosotros tenía semejante valor para decir, hazme la prueba, estoy listo? Eso es la tarea que David está encomendando y desafiando a cada uno de nosotros en lo que dice. Al Dios único y verdadero, David le dice, analiza, investiga, revisa. Eso significa el verbo jacar, que se traduce examíname. Jacar es el estudio minucioso, no es la revisión superficial, es el estudio minucioso de un Dios que lo observa absolutamente todo. Si yo le digo a Dios, mide la calidad de carácter que tengo, Dios no va a medir superficialmente mi carácter, lo va a medir con los más altos estándares que Él ha establecido, y de ahí va a ver cómo salimos. Ese es un aspecto de lo que David nos está diciendo que debemos pedirle a Dios. Y debemos pedirle a Dios en la segunda parte del texto 23, o de lo que es, y conoce mi corazón. Es decir, Señor, observa el centro de lo que yo soy, la totalidad de lo que yo soy, donde están mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, todo eso, lo que controla mi vida, lo que controla mi forma de hablar, de pensar, de comportarme. Revisa todos los cimientos para ver si lo que he construido es
corresponde a lo que a ti te agrada o lo que no te agrada. Eso implica la expresión conoce mi corazón. En otras palabras, también David está diciendo examina, evalúa, analiza, revisa a fondo mis pensamientos, mis intenciones y por ende mi conducta, porque yo voy a actuar de acuerdo a lo que crea. Usted no puede actuar en contra de lo que usted cree en realidad. Usted puede decir que cree una cosa con sus labios, pero su conducta siempre va a seguir fielmente lo que usted cree. Nunca va a ir su carácter contra lo que usted realmente cree. Usted puede decir, por ejemplo, que es una persona de fe, que tiene una fe muy fuerte. Usted puede decir que todos los días busca a Dios, que todos los días lee su palabra, que todos los días medita en su palabra. Lo puede decir, pero se va a reflejar en el carácter si es cierto o no es cierto. Y su carácter va a poner en evidencia si corresponde lo que usted cree. Siempre va a ir a favor. A veces decimos cosas que no corresponden a nuestra conducta, porque la conducta pone en evidencia lo que realmente sostenemos en lo profundo de nuestro corazón. Las intenciones, las motivaciones. Eso es lo que David ha explicado en los versículos del 1 al 4 también. David dice al Señor, tú sabes realmente mirar tras bambalinas. A ti no te puedo engañar, y como no te puedo engañar, tú sabes cuando digo algo, tú sabes por qué lo digo. Cuando actúo o hago algo, tú sabes por qué lo hago. Aún, Señor, no está la palabra, dice el versículo 4, en mi boca, y tú ya la sabes. ¿Qué significa eso? Bueno, que a Dios le interesa cómo pienso, cómo hablo y cómo actúo. Y cuando yo le pido a Dios que examine, que venga a mi vida, Él va a revisar esas tres áreas en general. Lo que yo digo en silencio o en la soledad o a escondidas está delante de Dios. Lo va a examinar Dios, Dios lo va a pesar y me va a pagar de acuerdo a lo que dije. Lo que he pensado y no he dicho, Dios va a revisar absolutamente todos esos pensamientos. Eso significa la petición, conoce mi corazón. En términos figurados, para los hebreos, el corazón era el lugar donde se gestaban las emociones, la toma de decisiones, los razonamientos, las ideas. Para el judío ese era el centro, el corazón era donde todo eso se englobaba. Ellos por eso decían, por sobre toda cosa guardada, guarda, cuida tu corazón, porque de él proviene, emana la vida. Si se contamina el corazón, contamina la fuente y contamina todo lo demás. Si el corazón está contaminado, se contaminan las decisiones, los pensamientos y por ende las acciones o la conducta. De ahí la importancia que David resalta y dice, Señor, no solamente revises por fuera, revisa cada fibra de mi ser, todas las fibras de mi ser. Señor, mira cómo pienso, mira qué mueve mis acciones, qué es lo que hay detrás de lo que hago realmente, Señor. Yo puedo decir que hago las cosas por tal o cual motivo, pero mejor tú que nadie puede conocer si corresponde lo que estoy haciendo a una buena intención o una mala intención. Del versículo 19 al versículo 22, David explica cierto tipo de conductas, que por cierto de gente que no conoce a Dios. Y David, meditando en esa gente, dice David, Señor, yo no quisiera imitar ninguna conducta de ellos, pero yo provengo de un mismo trasfondo como ellos. Por eso mejor me presento ante ti. No soy mejor que ellos, pero vengo de ellos. Y como vengo de ellos, yo no quisiera, Señor, que algo de lo que yo traigo estuviera presente en mi vida. Por eso me pongo debajo de la lupa que es tuya, Señor, debajo de tu microscopio o debajo de los rayos X o la máquina que hace tomografías para que tú me examines, Señor. Porque vengo de ese trasfondo, porque tengo un corazón engañoso, me someto voluntariamente a ti. Haz todos los exámenes y estudios que tengas que hacer. Empieza por mi corazón, Señor. Ve mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes, todo eso. Revísalo, Señor. Todo, absolutamente todo eso, revísalo. Y ayúdame a entender mis propios errores. Ayúdame a entender mis debilidades. Ayúdame a entender también cuando te ofendo. Y que eso no me consuma.
y que eso no sea la constante de mi vida. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Luego dice el salmista, en una forma de petición y súplica a Dios. Por cierto, el Salmo 19 es de David. David vuelve a decir: en ruego, líbrame de los que me son ocultos, Señor. Esa es debería ser nuestra petición delante de Dios. Cuando nos presentemos para decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, hagámoslo con total entrega y humildad, teniendo presente que Él va a revisar todo cuanto hemos mencionado, lo que usted ha dicho, lo que usted ha pensado y la forma en que usted se ha comportado, lo que ha hecho. Dios lo va a examinar absolutamente todo, y nos conviene que lo haga para que Él nos dé los resultados y veamos cómo estamos. Es conveniente que hagamos esa petición cada día. Y la otra parte del texto, pero antes quiero leer Hebreos capítulo 4, verso 13, desde la Dios habla hoy. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todo ser humano va a rendir cuentas delante de Dios. Lo pueden hacer voluntariamente, repetidas veces, mientras estamos vivos, o si no quieren hacerlo aquí, de todos modos lo van a tener que hacer. Un día, quieran o no quieran, lo van a tener que hacer. Eso dice el escritor bíblico. Nos conviene hacerlo de buena gana. Nos conviene hacerlo reconciliados a través de Jesucristo con nuestro Señor. La otra parte de la petición que David hace, de lo que dice el versículo 23, en la parte cuando dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Esa es la segunda petición que David hace. ¿Qué está diciendo David? David dice que debemos no solo presentarnos ante Dios para rendir cuentas. Después de rendir cuentas tenemos que pedirle a Dios que refine, purifique o saque todas las impurezas que hay en nuestras vidas. Eso significa el verbo o la petición: pruébame. Es un verbo hebreo, bakán. Bakán era utilizado, esa acción es la que utilizaba el que trabajaba los metales preciosos. La tarea del que ejercía la acción de probar es meter un metal precioso a tal presión, a fuego, y que el fuego levantara las impurezas y quedara solamente el material limpio, refinado. Bueno, si usted y yo tenemos clara conciencia, quiero explicarle qué significa esa petición para que luego no diga que nadie le dijo. Si usted le ha dicho a Dios estos dos textos, esa parte de pruébame, una cosa es que le hagan una serie de estudios, análisis, diagnóstico, y otra cosa es que le digan: bueno, esta es tu condición y este es el tratamiento que necesitas. Bueno, pruébame es, si ya encontraste, Señor, el problema y tienes el diagnóstico, estoy dispuesto al tratamiento que tú me des. Eso es pruébame. Pruébame es, remueve o saca las impurezas que hay en mí, Señor. No es cualquier cosa decir eso, porque Dios nos va a someter a circunstancias que van a sacar las impurezas de nuestro corazón. Lo más probable es que enfrentemos circunstancias difíciles. ¿Difíciles en qué sentido? Quizás tribulaciones, quizás persecución. ¿Y qué implica eso? Bueno, eso va a poner en evidencia qué impurezas hay en su vida. Van a aflorar, lo quiera usted o no lo quiera, el fuego de la prueba va a sacar al exterior su impureza, nuestra impureza. Eso significa la petición. Es de valientes lo que David está pidiendo a ese Dios, a nuestro Dios. Señor, saca la impureza. Eso significa el verbo probar. No es meramente ponme a hacer algo, no. Es tú usa tu habilidad como purificador, como alguien que sabe limpiar lo precioso. Límpiame, sométeme a prueba. Saca de mi vida lo que yo no puedo ver. Esas impurezas, Señor, sácalo. Necesito, Señor, que tu amor y tu misericordia hagan de mí una persona de calidad. Que saquen de mí lo genuino. Que me enseñen a reaccionar de acuerdo a tu estándar. Y que me alineen según lo que tú esperas de mí, Señor.
Eso significa el verbo probar. La idea es que Dios saque a relucir todas las impurezas que estén presentes en nuestro corazón, aún aquellas que han permanecido a lo largo de los años quizás. Aún después de conocer al Señor, usted y yo necesitamos cada día que Dios saque toda impureza de nuestra vida. Eso es necesario. Salmo 66, verso 10, dice que Dios somete a prueba y que en ese aspecto de que Dios somete a prueba es necesario. Dice el versículo, dice Salmo 66, 10, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Esa palabra a prueba es la misma palabra que se traduce pruébame aquí en el versículo 23 del Salmo 139. Dios tiene que sacar a relucir todas nuestras impurezas. Y si le hemos dicho, pruébanos, oh Dios, nos deja vivir circunstancias que van a sacar el cobre de nosotros. Y van a ser circunstancias que nos van a llevar a un límite en el cual nosotros, lo querramos o no, si le hemos suplicado a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a no perder el piso y no perder de vista eso, entonces Dios nos va a hacer entender aquellos aspectos de nuestro carácter, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones y aún de nuestra conducta, cuáles son las impurezas que todavía están aquí. Eso implica la petición. Todo creyente genuino, dice el escritor bíblico, primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7, leo desde la Nueva Traducción. Todo creyente genuino requiere de parte de Dios ser refinado en su carácter. Mire que dice el apóstol Pedro, primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Si usted y yo le hemos dicho a Dios, como lo dijo David, pruébame, Señor, entonces es probable que en ciertos momentos de nuestra vida el fuego, a través de circunstancias difíciles, pongan en evidencia las impurezas de nuestro carácter y en lo que se manifiesta en todo lo que es nuestra forma de pensar, hablar, actuar, aún los gestos, todo eso se pone en evidencia, porque Dios tiene que sacar lo genuino. Tiene que ser probado si nuestra fe es genuina o no. Si nuestro carácter es genuinamente cristiano, Dios es quien se encarga de poner y sacar a prueba eso. La otra parte del texto, cuando David dice, pruébame, y vuelve a utilizar el mismo verbo anterior, yadá, conoce mis pensamientos. Fíjese que David ahí está señalando algo importante. David dice que las impurezas muchas de las veces se traducen en maneras de pensar, en ideas. David dice, Señor, ayúdame a descubrir las impurezas, pruébame, es decir, saca toda impureza, pero empieza por mis pensamientos, empieza por aquello que dirige mis acciones, empieza por aquello que en este corazón se ha atesorado, revisa todo lo que yo he atesorado, saca del baúl de cualquier parte de mi corazón todo lo que yo he guardado y que he hecho parte de mi filosofía de vida, de mi forma de actuar, aún de mis propias creencias. Revisa, Señor, mis creencias si son o no acordes a tu palabra, porque hay cosas que la gente llega a creer que no necesariamente son bíblicas, que porque tengan un pedazo de texto no necesariamente es bíblico. O respeta toda la escritura, o va acorde y en concordia con toda la escritura, o aunque una sola frase supuestamente sea correcta, eso no garantiza que es bíblico. O está en la línea o embona en todo lo que son el engranaje de la escritura. Si contradice una parte de la escritura, lo que yo creo, entonces no es la escritura la que está equivocada, soy yo. Quizás escuché mal o asimilé mal algunas cuestiones. Ese es el aspecto en cuestión de los pensamientos. David dice, Señor, refina mi forma de pensar, refina las impurezas de mis pensamientos. Es una súplica. Y esa palabra que David utiliza y que el escritor bíblico
Sarafín es la palabra hebrea que se traduce pensamientos. Usted puede encontrar esta misma palabra traducida como angustias en el Salmo 94, 19. David lo que está diciendo entonces es: refina mi mente de aquellos pensamientos que me traen ansiedad, pensamientos ansiosos que me inquietan, que me llevan a la duda, que me angustian el alma. Eso significa esa palabra pensamientos del hebreo sarafim. Eso en el Salmo 94, 19, usted puede ver una parte traducido como angustia. David está diciéndole a Dios: Señor, revisa aquello que motiva mis acciones. Revisa lo que abunda, lo que hay de abundancia en mi corazón. Y si hay algo que no te agrade, por favor, purifícalo. Limpia, depura absolutamente todo lo que hay aquí. Cuando David dijo en el Salmo 139, versículo 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos. Vuelve a utilizar, pero ahí no utiliza la misma palabra para pensamientos. Ahí utiliza una palabra cuyo significado sí es lo que se aloja en mi corazón o en donde controla toda mi voluntad y mis acciones, pero son aquellas ideas que motivan, aquellas ideas que causan intención o que tienen intenciones, aquello que yo uso para dirigir mis acciones. Esos pensamientos es lo que describe en el versículo 2, pero en el versículo 23, cuando dice conoce mis pensamientos, en esa otra palabra David dice: no solo, Señor, revisa motivaciones, intenciones, sino también revisa, oh Dios, toda impureza de pensamiento que se haya alojado en este corazón, que yo tenga guardado en mi vida y que ello me esté llevando o me quiera llevar fuera de ti, que me lleve a la angustia, a la duda, que me lleve a inquietarme, a no confiar en ti. No permitas que eso se adueñe de mi corazón. Como el salmista, tenemos que suplicarle a Dios que seamos revisados en la totalidad de nuestro ser y que de acuerdo al diagnóstico que Dios tenga, que Dios purifique totalmente lo que usted y yo somos, lo que usted y yo pensamos. Esa es la petición que David le está haciendo a Dios en ese apartado. Y no solamente eso, Dios le dice a David: por favor, Dios mío, examíname, conoce no solamente una pequeña parte de mí, te ofrezco absolutamente todo de mí, para que tú pongas y hagas todas las pruebas que tú quieras, para que yo aprenda a distinguir aquello que me aleja de ti. David acaba de decirle de los impíos, los sangrientos y los malvados. Dice: Señor, yo no quiero caer en nada de eso, pero yo no puede que no me dé cuenta que algunas de esas actitudes yo las puedo seguir reflejando. Mejor tú mírame, ayúdame a mirarme a través del espejo de tu palabra, para que yo me mire tal cual tú me miras. Salmos 26, 2, Reina Valera en su revisión 1960 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos, es decir, lo más recóndito de mi corazón, y examina cómo tomo decisiones, y examina, Señor, cómo decido actuar, y examina, Señor, lo que yo considero valioso, lo que yo considero importante. Examina absolutamente todo eso. Eso es parte de lo que David está pidiendo en ese Salmo capítulo 26. En conclusión, hoy es el tiempo para usted y para mí de que nos presentemos ante Dios voluntariamente. Es un Dios que no le podemos esconder secretos. Es un Dios que ha estado donde hemos estado, para donde nos hemos volteado, ahí ha estado ese Dios, examinando y evaluando nuestras vidas, tomando, diría, todos nuestros hechos, todos nuestros pensamientos. Él los tiene, diría, registrados. Pero sobre todas las cosas es un Dios poderosísimo, ante el cual nos conviene tener buena relación y estar reconciliados. Jeremías capítulo 17, verso 10, dice: pero yo, leo desde la Nueva Traducción Viviente, por cierto, Jeremías 17, 10, nueva Traducción Viviente. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen
sus acciones. La Reina Valera 60, en esa última parte, dice que Dios paga de acuerdo a las obras y a los caminos, es decir, a la forma en que la gente elija comportarse y a lo que decidan ellos establecer como patrón de vida. Dios va a pagar de acuerdo a la decisión que se haga. O se está con él o en contra de él, Dios paga a uno o a otro según la decisión que haga cada persona. Dios no va a forzar absolutamente a nadie para esto. Es una decisión voluntaria que usted y yo tenemos delante de Dios en acercarnos y decirle: Señor, estoy consciente de lo que te voy a pedir. Revísame a fondo. Saca las impurezas como solo tú sabes hacerlo. Y cuando tú descubras esas impurezas, Señor, ayúdame a mí a despojarme de ello. Ayúdame, Señor, a entregarlo absolutamente todo delante de ti. Que yo no me reserve absolutamente nada, sino que entregue la totalidad de mi ser para que tú hagas tu perfecta voluntad en mí. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Y ahora sí, entendiendo lo que significa que Dios le haga un examen y diagnóstico profundo a su vida, y que Dios le pruebe, es decir, que le meta fuego quizás y le saque todas las impurezas. Si usted está de buena voluntad, dispuesto a suplicarle, nos conviene hacerlo, porque Dios mejor que nadie sabe cuáles son nuestras debilidades y Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida, aunque no sea agradable quizás, pero nos conviene seguirle diciendo: Señor, sigue sacando impurezas. Señor, sigue refinando nuestras vidas. Aunque haya cosas que pasen, como decía el canto, que no comprendemos, pero Dios sí sabe por qué lo está haciendo. Padre bendito, nos presentamos ante ti. Y como David, oh Dios, voluntariamente nos rendimos ante ti y suplicamos en ruego, Padre, sigue examinando nuestras vidas. Sigue diagnosticándonos, Señor. Sigue mostrándonos en qué estamos carentes. Sigue mostrándonos en qué estamos débiles, dónde estamos fallando. Ayúdanos a entenderlo. Te abrimos, oh Dios, la totalidad de nuestro ser. Voluntariamente entregamos a ti, oh Dios, todo nuestro ser para que tú sigas revisándolo. Nadie mejor que tú puede, oh Dios, evaluar si realmente estamos en la fe o no estamos, Señor. Nadie mejor que tú nos conoce como para mostrarnos, oh Dios, en aquello que te estamos ofendiendo. Nadie mejor que tú, oh Dios, por tu infinito poder, por tu maravillosa y gran sabiduría, puede dirigir cada uno de nuestros pasos. Si nuestro corazón, si la necedad de nuestro corazón nos ha engañado, si el pecado que a veces, oh Dios, sigue atacando en nuestras vidas y nuestro corazón nos ha engañado, te suplicamos que nos examines, oh Dios. Te suplicamos que tú conozcas nuestro corazón, que no te reservemos absolutamente nada, sino que cada rincón y todas las fibras de nuestro ser, oh Dios, sean sometidas al análisis que tú solo sabes hacer. Y una vez que tú tengas diagnóstico para nuestras vidas, oh Dios, entendemos la gran tarea, pero también, oh Dios, quizás la gran dificultad o el reto que implica para nosotros a veces poder soportar lo que significa suplicarte que tú nos pruebes. Pero entendemos, oh Dios, qué te estamos pidiendo y queremos suplicarte que sigas sacando las impurezas. Prueba nuestros corazones, oh Dios. Conoce nuestros pensamientos, lo que mueve nuestros corazones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, Padre? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Cómo nos comportamos en público? ¿Cómo nos comportamos en privado? Todo ello examínalo, Dios, y danos tu veredicto al respecto. Indaga nuestras vidas así como lo hacen, oh Dios, aquellos que se dedican, oh Dios, a revisar aquellos casos judiciales, que investigan, oh Dios, como peritos, como jueces y demás. Sabemos que toda esa labor está implicada en ese proceso también, oh Dios. Que tú vas a indagar todas nuestras vidas, vas a reunir evidencia, Padre. Vas a investigarnos totalmente. Y según el veredicto que tengas, oh Dios, de antemano te suplicamos misericordia y rogamos también. Purifícanos. Si hayas algo indebido en nuestras vidas, si hayas algo que te ofenda en nuestras vidas, te suplicamos perdón, Señor.
Te suplicamos piedad en medio de eso. Pero no queremos, oh Dios, rendirnos ni mucho menos hacer un lado este maravilloso privilegio que tú nos das de venir ante ti y rogar que seamos refinados. Y aun si va a ser a través del fuego, ayúdanos a soportar en medio de ese proceso, Dios. Ayúdanos a resistir en medio de todo lo que tú estás haciendo. Pero no queremos seguir siendo iguales, sino que nuestro carácter, oh Dios, pueda ser genuinamente cristiano, que nuestro amor pueda ser genuino, que nuestro perdón pueda ser genuino, que nuestra paciencia pueda ser genuina, que nuestra fidelidad y lealtad pueda ser genuina. Y sabemos que todo ello, Dios, tú sabes mejor que nadie cómo evaluarlo. Por tanto, te rogamos, cumple tu propósito en nuestras vidas. Te lo rogamos y suplicamos por Cristo Jesús. Amén.